Gustavo López es subsecretario general de la Presidencia. Gustavo, buenas noches. Nunca, ¿Qué tal? no recuerdo en los últimos tiempos, gracias, que se haya planteado en una semana, en tan corto tiempo, que van a intervenir Clarín, se llevan papel prensa, Macri saca una ley. ¿Qué está pasando? ¿El gobierno qué es lo que quiere? El gobierno quiere seguir respetando la libertad de expresión y la va a seguir respetando. Lo que el gobierno quiere, además, es que la discusión política sea con los partidos políticos. Aquí, desde hace muchísimos años, los grupos económicos han querido gobernar en lugar de la democracia representativa. Yo creo que lo han logrado. Digo, después de la corrida que terminó con el gobierno de Alfonsín en 1989, que claramente era una corrida de grupos económicos porque la Argentina, por lo menos el gobierno de Alfonsín, no quería entregar, tal cual se hizo a partir del 89, a los acreedores externos el país. Bueno, de hecho, recordemos que Alfonsín en el momento no podía abrir los bancos. Bueno, se acuerda que Alfonsín decía, bueno, Entel vamos a hacer 40% con Telefónica y 60% estatal. Aerolíneas decía, bueno, vamos a mantener aerolíneas estatal, pero 40% con SAS, capital privado. Cuando viene el neoliberalismo en el 89 se lleva puesto todo, absolutamente todo. Se cambiaron los papeles a $1, que valían 0,20, la deuda externa. Eso duró hasta el estallido 2001-2003. Cuando la política recupera la capacidad de gobernar el Estado, y lo hace en beneficio de los que menos tienen, comienza nuevamente la pelea con los grupos poderosos, que desde mi punto de vista se nota por primera vez en todos esos años del primer gobierno de Kirchner, recién con la crisis del campo. Ahí con la crisis del campo se exterioriza esta puja. Hoy lo que vemos es la misma puja, la puja entre... Sí, pero en la puja con Clarín, no, hoy. Con Clarín, con La Nación. Digo, Clarín se ha convertido en el vocero de todo un sector político, porque forma parte de ese sector político. Ahora, Gustavo, si esto es así como usted dice, igual hay que aplicar una intervención sobre la empresa. No, pero si no hay que aplicar ninguna intervención y el gobierno no va a intervenir en nada. Hay una pelea política por quién gobierna la Argentina. Y yo digo, Clarín es parte de esa pelea política y lamentablemente un sector de la política se retira de la pelea y la pelea uno la da directamente con los grupos económicos. Entonces, Clarín, en defensa de sus intereses, publica que la van a intervenir, que no se sabe si van a estar los programas, es decir, publica una noticia que es falsa, estamos toda la semana discutiendo una noticia falsa, el jefe de gobierno ratifica la noticia convirtiéndola en verdadera, entre comillas. La Sota parece que también. Bueno, yo lo que digo es, mire, nunca sobra la libertad de expresión, pero hay suficiente libertad de expresión, ¿por qué? Porque están dadas todas las garantías de la Constitución Nacional. Digo, nunca sobra, porque nunca puede sobrar la libertad. Ahora, hay libertad. Cada uno dice lo que quiere. De hecho, las grandes críticas al gobierno provienen a partir de las pantallas de televisión, de la radio, de los canales. Eso al gobierno no le gusta, lo irrita. Mire, después si gusta o no gusta son cosas distintas. A nadie le gusta que hablen mal de uno. Ahora, fue este gobierno el que eliminó las calumnias e injurias del Código Penal. Digo, hasta hace 4 años en la Argentina cualquier funcionario le podía hacer una denuncia. Recordemos que en los 90 tuvimos más de 100 periodistas condenados por calumnias e injurias por la Corte. Uno de ellos... Nadie niega el valor de ese gesto del gobierno. Ese gesto, pero ahora se está hablando de otra cosa. Pero lo hablan los mismos grupos, no lo hablamos nosotros. ¿Cuántas veces, recién decían, bueno, la presidenta tiene que desmentir, ¿cuántas veces la presidenta va a tener que desmentir que no va a propiciar una reforma de la Constitución? Ya lo dijo. ¿Cuántas veces el gobierno tiene que salir a decir que no va a intervenir ningún medio para cambiar su línea editorial? Mire, no se cambió la línea editorial de nadie. Durante 6 meses nos dijeron en el 2009, cuando el gobierno perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, que iba a gobernar por decreto de necesidad de urgencia y vetando leyes. 6 meses discutimos un hecho que nunca existió. El gobierno vetó 2 leyes en 5 años y medio, 2 leyes. 107 leyes vetó Macri en el mismo periodo. Pero esto es un problema de que la gente no le crea al gobierno, ¿o usted que hay una intención de esto que usted denomina grupo de poder de distorsionar la cuestión? Absolutamente, hay una intención por el poder, por la ¿Pero no está discusión. afectada la credibilidad del gobierno también? Mire, si a usted le hacen una campaña, como decía lo de Goebbels, miente, miente, algo va a quedar. Entonces, cuando se dice, el gobierno, por suerte, se dedica a gobernar. Se dedica a gobernar,
a expandir la economía, hay una crisis internacional profunda, sin embargo no cayó el empleo en la Argentina, se siguió generando empleo. Digo, nosotros nos dedicamos a eso, a tener un rumbo político, económico, social, cultural determinado, que es antagónico con el neoliberalismo. Entonces, ¿cuál es la pelea de fondo? Mire, hasta que se restatizaron las FJP, los grupos económicos se llevaban 15.000 millones de dólares por año administrando una plata que no era de ellos. Y los jubilados, con Norma Pla a la cabeza, tenían la jubilación congelada. Cuando restatizamos los fondos, sacamos la ley de movilidad jubilatoria, aumentaron las jubilaciones y Gustavo, la pelea es porque le sacamos un gran negocio. Bueno, pero eso yo lo acepto y me parece que fue un buen gesto, hubo un debate en su momento. ¿Y entonces por qué va a estar en pero peligro ahora la cuestión es la libertad de prensa. ¿Pero por qué va a estar en peligro la libertad de prensa? Hay dos gobernadores que han sacado decretos para pero proteger son gobernadores que les quieren hacer creer a la gente que esto es cierto. Cuando la Nata terminó el programa, el domingo pasado dijo, no sé si nos vamos a encontrar el próximo domingo. Coincidía con había una editorial que decía que el gobierno iba a intervenir Clarín. Yo no puedo desmentir una mentira, porque es una prueba imposible. Mire, si el diario, un periodista de La Nación me lo cruzo en casa de gobierno y me dice, ¿qué hay de la intervención a Clarín? No sé, preguntale a Morales Solá, que fue el que lo escribió. Entonces, ellos tratan de construir pánico en la Argentina. El pánico es, vienen por todo. Usted decía, Videla, que por suerte para la democracia, murió juzgado y en cárcel común. Bueno, juzgado y en cárcel común lo que le correspondía por la democracia, por lo que hizo. Pero usted decía, solo una condena firme. Sí. Por eso queremos reformar la justicia. 35 años después, solo una condena firme. Caso Marita Verón, todos absueltos. ¿Dónde está la justicia? Entonces, no es que uno quiere reformar la justicia porque quiere impunidad, no. Queremos acelerar la justicia. Dicen que la reforma del Consejo de la Magistratura es inconstitucional. Nosotros queremos que la justicia resuelva en 10 días, no en 10 años. Bueno, la ley de medios. Hay otra cosa no la para terminan resolver de que la ley de medios. Bueno, la ley de medios. Nosotros ¿qué queríamos? Que se declare la constitucionalidad o inconstitucionalidad, estamos seguros que es constitucionalidad, que es constitucional en una semana, no en 4 años. Si en cualquier país del mundo la justicia suspendiera la aplicación de las leyes por 4 años, nadie podría gobernar. Obama no podría gobernar Estados Unidos. Entonces lo que le digo es, mire, que se queden todos tranquilos. No peligra la libertad de expresión en la Argentina, porque este gobierno ha dado muestras en todos estos años que respeta a rajatabla la Constitución Nacional. Y de hecho se ha llegado hasta la injuria y la infamia, pero ha quitado eso del Código Penal para que nadie pueda perseguir a un periodista. El resto hay que preguntárselo a los que lo inventan. La libertad de prensa en Argentina no está en riesgo. No, y hay que preguntarle a los que inventan esto qué intereses están persiguiendo con esto. Gustavo, gracias por haber estado con nosotros. Usted. El 25 de mayo el gobierno está convocando, especialmente lo hizo la presidenta también, a una concentración, no solo para festejar la fecha patria, sino también los 10 años de gobierno del kirchnerismo. Espera el kirchnerismo ahí recuperar el control de la calle y demostrar que todavía moviliza y moviliza mucha gente. Juan Liach, ¿cómo